culto será rey, ignorante vivirá siempre bajo una vergonzosa tutela. Ignacio. Doctor Brasil Acosta Peña, originario de Texcoco, estudió en la Universidad Autónoma en Chapingo, investigador docente en el Colegio de México. Estudió en Princeton University, actualmente es diputado federal. Y bueno, que además de todo es escritor y un buen cantautor. Como sus alumnos, la intención de darles pláticas, preocuparse porque escuchen ustedes diferentes voces, de tal suerte que pues es importante que se reconozca este esfuerzo que se hace, porque pues pocos casos que yo conozca tienen esa disposición para que los alumnos conozcan más y, digamos, tengan un criterio más amplio en el análisis de los problemas de la realidad. Entonces yo le agradezco a la maestra la invitación y les pido a ustedes también que estén atentos y que hagan las preguntas que consideren pertinentes, las inquietudes que pudieran tener, que las hagan, y vamos entonces a trabajar en la reunión que hoy hemos establecido. Primero, finalmente, todo lo que nosotros tenemos socialmente, digamos, va a parar a la producción, a la economía. Todas las actividades que el hombre realiza, el ser humano, quiero decir, están finalmente aterrizadas en términos económicos. Vamos a ver por qué. ¿En qué quiere decir? ¿En qué consiste? Bueno, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros usamos, al final de las cuentas, está hecho bajo una manera de producir, bajo un modo que se dice modo de producción, y este modo de producción está basado en las relaciones que los hombres establecen unos con otros a la hora de producir. Y en ese sentido ustedes tienen que ver las relaciones que guardan los individuos, en este caso ustedes, sus papás, sus parientes, con los medios que sirven para producir, es decir, con las fábricas, con la maquinaria, con las materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pues, no hay más que de dos sopas: o eres dueño de los medios para producir, o no eres dueño de los medios para producir. Si eres dueño de los medios para producir, entonces serás dueño del fruto del trabajo que se realice en esos medios. Por ejemplo, si eres dueño de una fábrica de zapatos, pues los obreros que realizan los zapatos no son dueños de los medios para producir, solamente son dueños de su propia persona y por lo tanto de su propio trabajo. Es decir, estarán dispuestos a ir a vender su fuerza de trabajo, se dice, y los patrones serán los dueños de los medios para producir, pero también de los zapatos. Cuando se ha visto que un obrero que produce los zapatos se lleve los zapatos a su casa, como diciendo estos son míos, o cuando se ha visto que un obrero productor de un carro Mercedes-Benz se haya llevado el carro Mercedes-Benz a su casa. Pues no, o sea, porque no es el dueño de los medios de producción. Y ahí está la primera cuestión curiosa y contradictoria, pero que es real, que es la contradicción fundamental del capitalismo, que consiste en que la producción tiene un carácter social, pero la apropiación de los medios de producción tiene un carácter privado. Es decir, la producción la realiza la sociedad en su conjunto, pero la apropiación de la riqueza no es social, es privada. Al obrero, ¿cómo le dan la parte de la riqueza que produce? El obrero es el que produce toda la riqueza social, con su trabajo, con su esfuerzo, con su esmero, el que produce toda la riqueza de toda la sociedad. Y resulta ser que el que trabaja no disfruta la riqueza, dice Marx, y el que disfruta la riqueza no trabaja. Y eso es lo que hoy vemos, y eso es lo que sucede en esta sociedad, que es una sociedad capitalista injusta, en la que
los que trabajan no disfrutan y los que disfrutan no trabajan. Y eso lo vemos justamente con pues los dueños de los medios de producción. Ustedes ven a un Carlos Slim o a un Bill Gates, que son gente con muchísimo dinero, que incluso si Carlos Slim, por ejemplo, le dieras a gastar su riqueza de a $1 millón por día, $1 millón por día, se tardaría en gastarse su riqueza 120 años. Entonces, pues, ¿para qué quiere tanta riqueza? Pues ya se va a morir el señor y pues todavía le queda muchísima riqueza, mientras hay muchos mexicanos que padecen de hambre, que no tienen lo necesario para vivir, que ni siquiera tienen lo necesario para ir bien a la escuela o comer pues adecuadamente, ¿no? Entonces, vivimos pues en una sociedad capitalista en la que unos pocos tienen la riqueza del país y muchos no tienen nada o casi nada y apenas tienen pocos recursos para poder, digamos, vivir o sobrevivir. Hay mexicanos, más de 25 millones que padecen hambre extrema, es decir, que tienen, que ni gastándose todos sus ingresos diarios es suficiente para poder, vivir medianamente, digo, para poder comer lo que representa la canasta básica, o sea, que comen menos de lo que deben de comer como seres humanos para poder vivir, pues digo, como ahora sí, como seres vivos, con una ingesta de alimentos menor a la que debe de ser. Y eso pues es muy lamentable porque estamos hablando de la vida de millones de mexicanos. Y entonces eso nos tiene que poner, digamos, alertas en torno a la condición de vida de los mexicanos. Y bueno, entonces, ¿esto a qué voy? Bueno, si vivimos en una sociedad en donde unos pocos tienen concentrada la riqueza y la inmensa mayoría no tiene nada o casi nada y vive en la pobreza, entonces justamente el Estado, es decir, la figura que debería de representar los intereses de la sociedad, tiene como una de sus facultades la de tomar acciones y medidas que sirvan para mejorar la condición de vida de los mexicanos, ya que los economistas modernos, consideran que quien debe hacerse cargo de repartir la riqueza es el mercado. Pero ¿qué cosa es el mercado? Ustedes se han de imaginar un mercado donde venden verdura. No. El mercado es el lugar donde concurren los que tienen mercancías que ofrecer y donde hay compradores que quieren comprar. Entonces, no se trata del Walmart, se trata de toda la economía de un país. Por ejemplo, hay mercancías que se compran en los puertos, hay mercancías que se compran por internet, como ustedes saben, hay mercancías que se compran, ahora sí, en el Oxxo, en el Walmart, en un tianguis. Hay unos vecinos que, por ejemplo, ofrecen servicios a otros vecinos, por ejemplo, que les arreglan las uñas o que les cortan el pelo, etcétera, etcétera. Y todo eso conforme al mercado, que tiene una característica fundamental, que es que si tú recibes un servicio o un producto, a cambio de él tienes que dar un dinero. Entonces, lo que los economistas modernos, a partir de 1994, que en México se instaura una nueva visión de política económica, se basan en que es el mercado el que debe regular la vida de los mexicanos. En otras palabras, no tienes por qué andar ayudando al trabajador, no tienes por qué andar ayudando a los obreros, sino que es el mercado, ¿no? De tal suerte que si los salarios son bajos, es culpa del mercado. Que si no te alcanza con tus salarios para comprar la canasta básica, es culpa del mercado. Que si subieron los precios del gas,
es culpa del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, esa política de echarle culpa al mercado, pues está muy bien porque los políticos simple y sencillamente se lavan las manos y dicen, pues fue el mercado, ¿no? Échenle la culpa a él, allá échenle la aburridora, pero a mí no se me queden viendo, échenle la culpa al mercado. Entonces, así las cosas, nosotros tenemos que aprender pues a ver que, dado que hay una economía de mercado, es decir, una economía donde lo que importa es el intercambio de los productos por encima de cualquier cosa, lo que vemos es que en esa economía de mercado, los trabajadores, que son los que producen la riqueza, no tienen, como ya dije, para vivir. O sea, tienen muy poco, no es suficiente lo que tienen para vivir. Y por lo tanto tienen ya sea que trabajar doble turno, etcétera, pero no viven bien. Y la forma en la que ellos se hacen de la riqueza es a través del salario. Y entonces el salario que les dan es un salario muy bajo. Al trabajador le pagan muy poco. En México el salario mínimo anda como en 130 pesos por 8 horas. Pero eso equivale más o menos a $0.50 por cada hora. Mientras que en Estados Unidos se paga $8 por hora y en Canadá hasta $13 por hora. Entonces, si en México barres, te pagan $0.50 por cada hora. Si en Estados Unidos barres, te pagan $8 por cada hora. Y si vas a Canadá y barres, te pagan $18 por hora. Pero si vas a Alemania, te pagan $39 por cada hora. Conclusión, pues hay que irnos a Alemania, allá pagan mejor. Entonces, digamos, la vida de los trabajadores, digamos, en esta economía de mercado, es una vida miserable, porque son los que producen la riqueza, pero como dije, no disfrutan de la riqueza. Entonces, ahí es donde debería el Estado preocuparse por esos trabajadores, por los que crean la riqueza y, vamos a decirlo así, ¿qué es el Estado? El Estado es el que guarda la administración de todos los, digamos, de la sociedad en su conjunto, y es el encargado de que se apliquen las leyes que se han acordado y aprobado en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero la ley madre que gobierna a nuestro país es la Constitución de la República. Y la Constitución de la República, ustedes deben de conocerla, deben de conocer sus derechos, estudiarla, estudiar sus 136 artículos y tratar de entender, pues, por qué es importante. Bueno, en la Constitución de la República se establecen los lineamientos fundamentales de los derechos que tienen los mexicanos. Y los derechos fundamentales de los mexicanos son el derecho a la vida, pero digamos de los que son más importantes es el derecho a la educación, que está en el artículo 3, en el artículo 4 el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a el derecho a, por ejemplo, a la alimentación, el derecho al agua potable, el derecho, ya dije la educación, pero me faltó decir la educación de calidad, entre muchos otros derechos a los que tenemos acceso. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que están los derechos inscritos en la Constitución. Y por ejemplo, si tú vas por la calle y le dices a un ladrón que te va a quitar tu celular, le dices, permítame, antes de que me haga algo, sacas la Constitución y le muestras la Constitución y le dices, mire, aquí en la Constitución dice que no me debe usted robar. ¿Ustedes creen que el ladrón va a dejarlos de robar porque la Constitución diga que no, que está prohibido robar? Pues al ladrón le va a venir muy lejos la preocupación por lo que diga la Constitución.
En otras palabras, la Constitución por sí sola, aunque tiene muchísimos derechos para los mexicanos, solita no se aplica. Tiene, por ejemplo, 3 artículos fundamentales, el artículo 6º, 8º y 9º, que le da a los mexicanos el derecho de petición, el derecho de manifestación pública de las ideas y el derecho de organización. Esos 3 derechos están ahí consagrados. Bueno, ¿quién tiene la obligación de ponerlos en práctica? ¿Quién tiene la obligación de garantizar que los derechos que están allí consagrados se lleven a cabo, sirvan, sean de utilidad realmente para el mexicano, para el pueblo? Si dice hay educación de calidad, pero no hay escuelas, entonces ¿de qué sirve? Si dice que hay educación de calidad, pero no hay internet para los jóvenes, ¿de qué sirve entonces que tengamos ese derecho? Si dice que se tiene derecho a la vivienda, pero no hay lugares para comprar una vivienda barata y digna para los mexicanos, entonces no sirven los derechos simplemente establecidos en la Constitución. Entonces, en esta sociedad capitalista, todavía es más difícil que los mexicanos accedan a derechos importantes. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social, con esta nueva administración, este nuevo gobierno quitó el seguro popular y por lo tanto ahora ya más o menos 45 millones de mexicanos carecen de seguro, de seguridad social. Ya no tienen acceso a la seguridad social. Antes, como quiera, el Seguro Popular le permitía a la gente adquirir algunas medicinas, por ejemplo, las medicinas relativas a la diabetes. Muchos mexicanos tenían así su insulina que se tienen que inyectar todos los días porque, por cierto, la diabetes es una de las enfermedades más difundidas en México que afectan a una buena porción de mexicanos. Y entonces ya con este gobierno desapareció el Seguro Popular y desapareció ese beneficio. Entonces, así digamos, les estoy dando un ejemplo de cómo los gobiernos tienen ahora bajo su, digamos, manto, bajo su responsabilidad, así dicen, cuando toman protesta, dicen, vas a cumplir y hacer cumplir los preceptos que emanan, las leyes que emanan de la Constitución y los que están inscritos en la Constitución, y dicen, sí protesto, ¿no? Entonces aceptan que van a guardar y hacer guardar los principios que vienen en la Constitución y las leyes que de ella emanan, de la Constitución, y entonces están obligados los gobiernos a poner en práctica lo que en la Constitución se dice. Ahora, por lo tanto, entonces, las medidas que se tomen desde los gobiernos, pues van a tener que verse reflejadas en la vida, en la economía de los mexicanos, que es lo que nos tiene platicando aquí. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones que se tienen en la vida social de las medidas económicas que se toman por parte de los gobiernos, las medidas legales, los cambios en la ley que se establecen para ir viendo cuáles son sus efectos sociales? Bueno, primero he de decir que en México no existe una oficina que analice cuáles son las repercusiones que han tenido ciertas leyes en la vida de los mexicanos de manera sistemática. Existen en la Cámara de Diputados los centros de investigación, que ahora son institutos de investigación, en donde si tú les pides cuál es el impacto que ha tenido el cambio en el artículo fulano de la ley fulana, te hacen un estudio, ¿verdad? Pero casi pues a petición de uno, la petición de parte de los diputados o de alguien puede llegarlo a solicitar, pero no es un estudio frecuente, un estudio que analice los problemas de manera integral, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el impacto que tienen los cambios en las leyes? Como no hay esos estudios, pues poco se sabe, pero yo les voy a dar algunos ejemplos de estudios que sí se han hecho y que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, en el caso de Chile,
los chilenos cambiaron la ley de donación de órganos. Ellos tenían de veras la intención de que creciera el número de donadores de órganos, porque al morir, por ejemplo, se muere uno y ya, pues, ya sea que lo incineren a uno o lo entierren con todo y todo, ¿no? Con todos sus órganos. Entonces no estamos acostumbrados, no hay una política de donación de órganos. Y hay gente que necesita los órganos nuestros, por ejemplo, particularmente los riñones, las retinas de los ojos, a veces el corazón. Son fundamentalmente algunos de los órganos más requeridos. No son los únicos, pero son de los más, el hígado, hay quienes también requieren hígado. Y entonces, si alguien muere por alguna razón natural, digamos, por causas naturales o en algún accidente, en algunas tarjetas de manejo, ponen si estás dispuesto o no a donar órganos. Bueno, pues supongan que se tenía una determinada cantidad de donación de órganos al año, no sé, unos 100,000 órganos en Chile, y resulta ser que cambiaron la ley, según esto, para que creciera ese número de 100,000 donadores de órganos y fueran más la gente que donara los órganos, pero de pronto se criminalizó tanto a los médicos que tenían que hacer un procedimiento muy excesivo y casi los hacían delincuentes a los médicos, pues que resulta que en vez de incentivar la donación de órganos, lo que acabó pasando es que se redujo la donación de órganos y esto pues repercutió en la vida de las familias y por lo tanto en su economía, porque al no tener un órgano que donar y una persona que estaba en posibilidades de ser productiva y entregar recursos a la familia, por no tener el órgano que necesitaba para vivir, murió y por lo tanto dejó de tener esa familia un ingreso. Entonces, resulta que se redujo la cantidad de órganos donados en Chile por una ley que supuestamente se hizo para incrementar la cantidad de órganos donados en ese país. Un segundo ejemplo muy interesante que les voy a dar y que tiene que ver con la economía mexicana fue el tema del ejido. Las políticas del ejido tienen su origen, uno, en España, y la comunidad, digamos, prehispánica, que tiene su origen en el Calpulli, que es como una especie de barrio, pero es un barrio en donde, digamos, la propiedad de la tierra es de todos y nadie se puede quedar con ningún pedazo de tierra. Eso hoy en México se conoce como bienes comunales. Entonces, en el año de 1997, Salinas de Gortari, el presidente de aquel entonces, quiso hacer una reforma al artículo 27 constitucional en el afán de meter en el mercado la venta, compra y venta del ejido. El ejido no se puede vender, no se puede enajenar, no se puede cambiar. Esa es la característica, lo mismo que en la comunidad. Pero con la reforma al artículo 27 constitucional, se abría la puerta y la posibilidad para que sí se pudiera vender el ejido. Cosa que, por cierto, por aquel entonces sucedía con mucha frecuencia. ¿Cómo le hacían? Se hacía lo que se conoce como una cesión de derechos. Es decir, yo tengo un pedazo de tierra, como 2 hectáreas, y entonces viene una persona y dice, te compro tus hectáreas. Eso no se podía, o no se puede, digamos, legalmente no se podía, ni se puede, digamos, así. Entonces, si yo me ponía de acuerdo con el que me la quería comprar, y entonces por abajo del agua me daba el dinero, y
Sobre esa base, yo lo que hacía era cederle mis derechos a esta persona. Entonces, eso es una venta, nada más que clandestina. Yo simplemente le cedo mis derechos aquí al señor. Y el señor, mientras no delante de los que ahí estaban, simple y sencillamente me había dado ya el dinero para que yo adquiriera su tierra. O sea, ya había cambio, digamos, en la realidad ya había intercambio de tierra por dinero, y entonces lo único que hacía falta era regularizarlo. Y eso fue lo que trató de hacer Carlos Salinas de Gortari. He de decirles que el primero que trató de hacerlo era el gran liberal mexicano llamado Benito Juárez, pero topó con la pared de sus propios indígenas oaxaqueños que no quisieron que la tierra se comprara y se vendiera. Él era liberal, en ese sentido estaba de acuerdo con el libre cambio y también, por lo tanto, del libre cambio de la tierra. Entonces, no prosperó, y repito, fue hasta 1997 que se hacen los cambios de régimen de la tierra, del cambio del artículo 27 constitucional. Entonces, ¿qué fue lo que procuró? Que se pudiera, se dice, adquirir el derecho pleno de la tierra. Entonces, si yo soy ejidatario, quiero tener el derecho pleno de mi parcela, entonces hay un procedimiento que se tiene que seguir, y si lo cumplo los requisitos de ese procedimiento, entonces me dan mi certificado parcelario. Y si yo tengo mi certificado parcelario, yo ya puedo hacer con mi tierra lo que yo quiera, venderla, comprarla, sin pedirle permiso a todo el ejido, como sucedía antes. Que cedía yo mis derechos, pero la tierra seguía siendo del ejido. A partir de la reforma del artículo 27, ya no. O sea, yo ya puedo, teniendo mi derecho parcelario, vender y comprar. ¿Qué fue lo que pasó? Que al final de las cuentas los mexicanos somos muy conservadores. No aceptaban que la tierra como el ejido se vendiera. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se aplicaron una serie de requisitos para poder intercambiar o cambiar la tierra, requisitos muy complejos, muy difíciles de realizar, de tal suerte que no podía venderse la tierra con, no podía adquirirse el certificado parcelario fácilmente. Se tenía que hacer una asamblea donde estuvieran las 2/3 partes de los ejidatarios, tenía que estar un notario público, tenía que ir alguien del Registro Agrario Nacional, tenían que convocar previamente a la asamblea, o sea, una bola de requisitos, que lo que acabó pasando fue esto. Lo que quería hacer Salinas de Gortari era que los trabajadores, que los campesinos, pues pudieran gozar de su tierra ya como suya. Y resulta ser que de cada 100 hectáreas de ejido, solamente 4 hectáreas pudieron obtener su registro parcelario, su plena, digamos, capacidad de ser propiedad privada. O sea que entonces la reforma que quería beneficiar a los mexicanos en términos económicos vino a perjudicarlos gravemente. Eso es lo que vemos y está pasando en México. Ese es otro ejemplo. Un tercer ejemplo que es importante que ustedes lo vean fue, se ha acusado mucho a Peña Nieto de todo, ¿no? Le han dicho que él es el culpable de todo lo que tenemos hoy, que él es el fifí, el maldito, bla, bla, bla. Sin embargo, no dicen los efectos que sí tuvo una de las reformas más importantes que se realizaron en México, que fue la reforma de telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones en el 2013 fue un cambio en las leyes que permitieron que
se ampliara la competencia en el mercado radioeléctrico, es decir, el mercado de la telefonía llamada celular. Hoy ustedes jóvenes tienen acceso a teléfonos celulares y a paquetes muy baratos gracias a esa reforma de Peña Nieto. A pesar de lo caro que puedan ser, pero si tú pagas 30 pesos en una tarjeta y te dan redes sociales ilimitadas, por ejemplo Facebook o por ejemplo WhatsApp, entonces puedes mandar todos los mensajes que quieras según el paquete. Pues antes de la reforma de telecomunicaciones, eso era imposible. Tener un teléfono celular era carísimo. Un minuto de llamada telefónica te salían 3 pesos. Ahora, pues ya si tienes internet, te cuelgas del internet y pues te sale gratis la llamada por WhatsApp, por ejemplo. ¿No? ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, bueno, que en la época de Peña Nieto se abrió el mercado de las telecomunicaciones porque estaba concentrado en una sola compañía, la de Carlos Slim, Telcel. Y ahora ya tienes apertura y tienes muchas compañías que compiten entre ellas. Por ejemplo, tienes AT&T, Movistar, tienes Telcel, tienes Unifón, tienes ¿qué otra compañía hay? Bueno, hay otras tantas compañías que ya hay y que puedes comprar. Por ejemplo, ahora puedes comprar Easy para telefonía celular, entre otras. Se abrieron, por ejemplo, a la competencia ya no solo las televisoras locales, que antes solo había en México unos cuantos canales, y ahora pues ya puedes adquirir con una antenita el Dish, ahora hay BTV, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se permitió y resultó que ahora puedes tener internet, ¿no? Que antes no había, mucho más rápido y más barato que la compañía de Telmex. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, yo tenía el internet de Telmex muy lento. Puse el internet de Easy muy rápido. Entonces, sí hay, como se puede ver, cambios que han beneficiado la economía de las familias. Antes ni siquiera se podía uno imaginar que podía ir a sacar una tarjeta al Oxxo o simplemente hacerle un depósito de 10 pesos al teléfono, ¿no? Para hacer un par de llamaditas. No, ahora ya se puede perfectamente. Y con los planes que te dan redes sociales ilimitadas, pues ahí te la llevas en Messenger comunicándote con tus cuates, y eso te ahorra muchísimo dinero gracias a la reforma de Peña Nieto. Ahora, que si bien es cierto, hubo una reforma energética que tuvo aspectos positivos y aspectos negativos, y todas los quieren presentar como aspectos negativos. Pero yo les digo una cosa, el precio de la gasolina en la época de Peña Nieto, o sea, 2018, era más bajo que el precio de la gasolina en este gobierno. O sea, sí es cierto que la reforma de Peña Nieto, aunque subió la gasolina, no subió tanto como ahora. Hoy está más caro el precio de la gasolina. Y yo les quería decir, la reforma energética de Peña Nieto permitió que se iniciaran, por ejemplo, las reformas relativas al uso de las energías limpias. Hoy en día, que el planeta está en riesgo de que suba 3 grados en los siguientes 30 años, de aquí al 2030, 3 grados la temperatura de este planeta, si eso pasa, si sube más la temperatura, se van a deshielar los polos. Y si se deshielan los polos, eso va a tener como consecuencia que los mares se suban, y eso simple y sencillamente se convierte en un problema catastrófico para los seres humanos. Entonces, la forma de resolver el asunto es evitar
las energías contaminantes. Por ejemplo, el carbón, el combustóleo, incluidos algunos tipos de gases. Por ejemplo, el gas natural, que le llaman, pero ese gas natural es más limpio que el carbón. Y entonces, en México todavía producimos luz quemando carbón. Como si ustedes agarraran carbón y para calentar su casa, echaran carbón. O para calentar la comida, usaran carbón. Sabe muy sabrosa la carne con carbón, lo diré francamente, pero todos los días producir con carbón nuestra comida, se genera muchísimo humo. Eso es muy contaminante, mucho dióxido de carbono que va y para en la atmósfera y se genera la capa de ozono que se convierte en una capa deteriorada, que es la que va abriendo, se va abriendo un hueco que permite que las ondas, los rayos ultravioleta pasen y no regresen y se genere un efecto invernadero. Como si te metes a un invernadero, entra el calor, pero no sale. Y eso es lo que le pasa con la capa de ozono a nuestro país y a nuestro mundo, y va generando un incremento en la temperatura. Entonces, el uso de energías sucias lo tenemos que desterrar y hay una agenda mundial para hacerlo. Entonces, ¿qué energías tenemos que usar? Las energías limpias, que son fundamentalmente la energía solar, la energía del viento, eólica, y la energía geotérmica, por ejemplo, la energía del gas natural, también es menos contaminante que la del carbón y del combustóleo, o del petróleo, para que me entiendan, combustible hecho con petróleo. Entonces, ese es combustóleo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que Peña Nieto permitió que se hicieran grandes inversiones en ese terreno. Y, por ejemplo, hoy se produce muchísima luz de manera casi gratuita en un lugar que se llama La Ventosa, en Oaxaca. En La Ventosa corren vientos de 70 hasta 100 kilómetros por hora, y entonces pones unos ventiladores que empiezan a dar vueltas y con eso se genera energía. Por cierto, otra energía limpia es la energía nuclear. Es peligrosa, pero es limpia. Y en México tenemos solamente dos reactores nucleares, que por cierto se pusieron en la época de Carlos Salinas de Gortari, al cual también atacan y dicen que es de lo peor. Sin embargo, parte de la energía que ahorita estamos usando proviene de Laguna Verde, o sea, de la energía nuclear hecha por Salinas de Gortari. Entonces, la energía solar, la energía del viento y la energía del gas natural y la energía de esta naturaleza pueden reducir significativamente los costos de la vida de los mexicanos. Y yo les pongo el ejemplo personal. Cuando justamente se hizo la reforma energética de Peña Nieto, dije, pues voy a ver si es cierto. Y entonces compré unos paneles solares y los puse en mi casa. Y entonces me conecté a la CFE con se llama medidor bidireccional. Y entonces los paneles solares reciben la luz del sol, y esa luz del sol, esa radiación la mandan a un convertidor. Este convertidor convierte la luz del sol en luz eléctrica y la manda a la línea de la CFE. Entonces yo produzco energía solar y la meto a la red de la CFE, y también consumo de la misma red de la CFE la energía que gasto. Yo gastaba más o menos, para que tengan una idea, 13,000 pesos de luz por mes. 13,000 pesos de luz por mes. ¿Saben cuánto gasto hoy? 3,500 pesos de luz por mes. ¿Ustedes consideran que eso no es un ahorro? Pues claro que es un ahorro. Ahora, ¿esto puede ayudar a las familias? Claro. Deberían los gobiernos,
si yo fuera gobernante, si yo fuera responsable, estaría impulsando para que ustedes tuvieran de manera más económica, según las condiciones económicas de cada mexicano, un kit de paneles solares y un kit de boileres solares. Yo también utilizo boiler solar y ese boiler solar es muy bueno, salvo en diciembre, que ahí sí se pone, como hay menos horas de sol, entonces el agua sale un poquito más fría. Pero en las épocas de verano no necesito gastar gas porque así se resuelve. O sea, como pueden ver, se resuelve el problema relativamente fácil de ir combinando la energía solar. Bueno, hay una iniciativa que se quería aprobar este año de reforma energética que nos regresaba a la época antes de Peña Nieto y de Salinas de Gortari, es decir, al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, al uso de las energías sucias, el combustóleo que generan las refinerías de México lo querían usar legalmente para producir energía eléctrica, mucho más cara, mucho más contaminante. Afortunadamente eso pasó, se va a discutir hasta el próximo año, hasta el 2022, pero ya querían en este periodo aprobarlo y regresar a evitar, por ejemplo, si se aprobaba la reforma energética, iban a quitarnos la posibilidad de poder generar luz solar en nuestra casa y yo tendría que desconectar mi energía solar y en vez de generar energías limpias, íbamos a consumir energías sucias. Eso es lo que iba a pasar. Por eso, ¿qué repercusiones tendría económicamente un retorno al uso de las energías sucias en el medio ambiente y en la economía de las familias? Y entonces, si ustedes ven, la toma de decisiones políticas afecta a las economías de las familias. Por eso nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Bueno, por ejemplo, en la legislatura pasada que fui diputado, subí una iniciativa que se aprobó que tiene el propósito de que se utilice de manera eficiente el agua de lluvia, que se aproveche el agua de lluvia para todos los fines. Por ejemplo, cuando llueve, pues nosotros no hacemos mucho por conservar el agua. Y entonces se desperdicia mucha agua. Y por ejemplo, nosotros gastamos mucho dinero en garrafones de agua. En garrafones de agua. Sin embargo, hay sistemas de purificación de agua de lluvia que si tienes un techo y le pones una bajadita del agua que cae de la lluvia, limpias por supuesto antes el techo y lo almacenas en un tinaco y esa agua de la lluvia la pones en un filtro especial que es una cubeta de carbón activado que sirve de filtro, pues resulta ser que con esa agua de lluvia puedes beber y te ahorras la mitad del agua que consumes de comprar garrafones. Eso ayuda a la economía definitivamente, ayuda al medio ambiente definitivamente y son de las medidas que se deben instrumentar. Los gobiernos impulsan la captura de agua de lluvia, no la impulsan. Pero por eso yo logré que subiera ese acuerdo a nivel de ley y se cambió la ley para que se convirtiera un poco más en una obligación de los gobiernos incluir el agua de lluvia como uno de los mecanismos para el beneficio de la comunidad. Pues miren, no me quiero extender más porque si me dejan hablando voy a seguir. Pero ahora quiero que ustedes den su punto de vista. Yo lo que quiero que vean es que al final de las cuentas hay un problema en este país y el problema, como dije, es que los trabajadores, que son los que producen la riqueza, no la disfrutan. Y los gobiernos tienen la obligación de resolver a su favor los problemas que el mercado no le puede ayudar a resolver. Sin embargo,
hay medidas que se han tomado y que son benéficas para los mexicanos y otras que son perjudiciales. Entonces, cada uno de nosotros sabrá ver que según las cifras podemos decir si nos está yendo mejor o peor. Y ahora vemos que, por ejemplo, hay más violencia, ahora hay más delincuencia que antes. Y entonces las medidas de seguridad que se están tomando hoy no son, según nosotros, las más adecuadas. Y esto está perjudicando a las familias, etcétera, etcétera. En términos económicos hay algunas cosas que mejoran, otras cosas que empeoran, y tenemos que ser muy cuidadosos del gasto y de los recursos que los gobiernos tienen para beneficiar a la sociedad. Finalmente, lo que yo recomiendo siempre es que los jóvenes se organicen, defiendan sus derechos, aprendan a exigir lo que les corresponde por derecho, porque con la reforma que se acaba de aprobar del sistema de administración tributaria, lo que se conoce como la miscelánea fiscal, los jóvenes de 18 años van a tener que inscribirse forzosamente, tengan o no tengan actividad laboral, en el Registro Federal de Causantes. Van a tener que sacar su RFC. Entonces, compañeritos jóvenes, a ustedes ya los van a estar vigilando para ver qué están haciendo. Si de pronto no reportan ningún ingreso, les van a preguntar, ¿y de qué estás viviendo? A ver, ¿de dónde estás sacando tu dinero? Y los pueden acusar de que están utilizando recursos de procedencia ilícita. O sea, se va a volver una persecución fiscal muy fuerte. Y esa es una de las cosas a las que yo me opuse, voté en contra, pero lo aprobaron los que hoy gobiernan y entonces lo van a aplicar. Así es que si todavía no tienen 18, pero les queda poquito para tenerlos, van a tener que registrarse sí o sí en el Registro Federal de Causantes. Ese es un ejemplo de cómo las políticas afectan a la población. Y la solución a este tipo de arbitrariedades es la unidad, la organización del pueblo, porque eso es lo que nos ha estado haciendo falta para mejorar nuestras condiciones de vida. En este país no gobierna el pueblo. El día que gobierne el pueblo, este país va a ser mejor. Y a eso yo los llamo, a que ustedes sean líderes de ese proyecto nacional que sirva para hacer de México una patria más justa, más democrática, más equitativa con los mexicanos. Pues eso sería de mi parte, maestra Norma. Muchísimas gracias por la invitación y estoy abierto a las preguntas que pudiera haber en los minutos que nos quedan. Bueno, antes de que empiecen las preguntas, bueno, me gustaría saber que mis alumnos con los que generalmente hay un debate constante y siempre nos preguntamos que por qué no retomar las políticas efectivas así de cada uno de los gobernantes, y ustedes que son los expertos en economía y en el desarrollo de estas políticas, retomarlo mejor y hacer un nuevo modelo, pero que nos identifique a los mexicanos, ¿no? Entonces, yo a veces lo he escuchado mucho de hablar de China y yo digo, bueno, hay situaciones que sí me agradan, pero hay otras que no tanto, ¿no? Y así, ¿no? Dentro del marco mundial, retomarlo mejor, pero asociándolo hacia nosotros. Y obviamente, bueno, eso emociona y apasiona también a algunos de mis alumnos cuando hablamos de este tipo de situaciones. Y bueno, era como que un comentario que yo quería hacerles saber, no sé, quizá ya nunca tengamos alguna conferencia, ¿no? Pero parte de esto, era como que una situación latente que tenía por ahí, ¿no? Y ese es como mi comentario al respecto, ¿no? Y no sé, si alguno, bueno, no sé si me quiera comentar algo. Sí, o sea, en relación a las políticas de China, yo he estado en China en 2 ocasiones y ahora voy a ser del grupo de amistad de China. Vamos a tener una reunión con el Parlamento chino dentro de 10 días. Yo puedo decir, hay muchas cosas que se dicen de China que no son ciertas. Por ejemplo, dicen mucho que está prohibido tener más de un hijo en China. Eso no es cierto, eso es falso. Tú en China puedes tener los hijos que quieras. Lo que sí es cierto es que el Estado va a subsidiar toda la vida hasta el nivel de la universidad al primer hijo. Al segundo ya corre por tu cuenta. Si no tienes ingresos, pues no vas a poder pagarlo, pero el primero te lo van a pagar. Pero la política de Xi Jinping actual está incrementando a 2
el número de niños que van a ser subsidiados completamente por el Estado. Xi Jinping ya vio que la economía China está creciendo mucho, pero se estaba concentrando mucho la riqueza y ahora está tomando medidas para que salgan de la pobreza más chinos. Y hoy ya erradicaron la pobreza extrema en China. Entonces yo puedo decir con seguridad de que Xi Jinping está llevando a cabo una política económica que ha beneficiado no solo a los chinos, sino a los que estamos aquí. Y vean ustedes, analicen de las cosas que tienen, incluidos sus teléfonos celulares, vean si no están hechos en China. Y van a darse cuenta de la grandeza de los chinos, de siendo tantos, 1.300 millones, hoy está Xi Jinping pensando en mejorar su economía. Yo creo que debemos de adoptar un modelo de económico como el de China. Esa es mi posición. Sí, bueno, yo pienso que es similar, ¿no? Porque también yo siento que de alguna manera también hace demasiada producción de productos y no todos como que son de buena calidad, ¿no? Entonces, irnos como adaptando a las cosas que sí hacen bien, a las cosas que sí hacen bien y que maneja de manera muy puntual, y deshacernos de esas cosas que generan incluso basura, ¿no? O sea, te la vendo a 5 pesos, pero pues es basura, ¿no? Es basura que no quieren otros países y no la mandan a nosotros, ¿no? Entonces, porque aparte como tenemos nuestro poder adquisitivo muy, muy, muy pequeño, pues ya no hay de otra, ¿no? O sea, ya no hay de otra, o me compro ese o no me compro nada, ¿no? Entonces yo por ahí siento que también hay vacíos, y bueno, por ahí, ese es mi comentario y no sé, no, Ani, Esmeralda, si quieren hacer algún comentario. Y bueno, una de mis alumnas, yo iba a preparar un video, pero en ese momento no me sentí como del todo también para hacerlo. No sé si antes de que procedan las preguntas, ¿le podemos pasar esto que prepararon mis alumnas? ¿O primero las preguntas? Adelante, Sí. adelante. Ok. Gente que me gusta. Mario Benedetti. Dirigido a Dr. Brasil Acosta Peña. Elaborado por Profesora Norma Peña Torres, alumna Castillo Lozano Esmeralda y la alumna Saraí Roque Ruiz. La gente que me gusta. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace. La gente que cultiva sus sueños, hasta que sus propios sueños se apoderan de la realidad. Me gusta la gente con capacidad de asumir las consecuencias de sus acciones. La gente que arriesga lo cierto por lo incierto. Quien se permite huir de los consejos sensatos, dejando las soluciones en manos de nuestro Padre Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida. Que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí, agradecidos de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la prédica. La gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. Me gusta la gente que con su energía contagia. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades,
Me gusta la gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes, no por un estereotipo social ni como lucen. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente con personalidad. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa, me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí, me doy por bien retribuido. Y pues bueno, era algo de que le teníamos preparado. Yo creo que no solamente es sí dar conocimiento, pero con valores fuertes, capaces de trascender. Y bueno, ustedes de las gentes que nos gusta, porque siento que tiene un compromiso, siento que tiene un compromiso, y bueno, de alguna manera mis alumnas me apoyaron haciendo esto, ellas lo hicieron, y espero que le haya agradado, y no sé. Gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente hay que tener valores efectivamente basados en pensar en los demás. Decía Carlos Marx, la felicidad más alta que puede alcanzar el hombre es hacer felices a los demás. Y efectivamente yo me dedico a trabajar para que la gente que pueda recibir, cuando menos, en este caso, por ejemplo, conocimiento de manera gratuita, para que ustedes aprendan, tengan idea, criterio y puedan mejorar su condición de vida. Y eso, si a ustedes les sirve y les hace felices, a mí me hace más feliz. Muchas gracias. Ok. Y bueno, pues adelante con las preguntas en el micro, chicos. Camila, Ani, Camila, ok, adelante, Camila. Bueno, yo más que una pregunta, pues quiero expresar que me siento muy satisfecha con esa reunión que tuvimos. Creo que me llevo demasiado, aprendí muchas cosas y me siento afortunada de poder haber podido participar y creo que me llevo muchas cosas positivas y me voy motivada para poder seguir estudiando y poder aportar un granito de arena para cambiar la sociedad. Muy bien, Camila, muchas gracias por tus palabras, te agradezco. Adelante, Esmeralda. Pues igual como dice mi compañera Ani, es como un gusto el poder tener a una persona con una magnitud de importancia tan grande, ¿no? Y pues la verdad, respectivamente a todo lo que usted nos comenta, pues nos hace mirar a lo mejor las cosas de una manera muy distinta o tener una perspectiva muy diferente a la que nosotros teníamos. En primera, porque pues a lo mejor nosotros vamos comenzando a llenarnos de conocimientos, a mirar las cosas desde los puntos de vista de otras personas, del tomar más que nada cosas buenas de los demás. Y pues igual como comentaba la maestra, hay que como que retomar lo que es favorecedor de parte de a lo mejor de otros países, de otras naciones, incluso a lo mejor de otros personajes u otras personas. Es como muy, muy impresionante el mirar que a lo mejor las cosas serían muy diferentes si todos pensaran de una manera más humana. Muy bien, Esmeralda, te felicito. Me parece coherente y correcto tu planteamiento. Efectivamente, este mundo sería mejor si todos pensáramos más humanos, menos individualista y egoístamente. Es correcto. Más solidarios.
Gracias. Y por otro lado, bueno, yo creo que esto de la pandemia, doctor, sacado un ser escritor de muchas personas, me incluyo, y yo creo que tengo aquí varios alumnos que tienen esa capacidad de expresión y yo no sé qué les recomendaría a usted para trascender, porque por ahí me dicen, maestra, me gustaría ser escritora, pero ¿qué voy a comer a lo largo de la vida si me dedico a esto, ¿no? Y nos estamos enfrentando, doctor, de verdad, a una población, yo creo que usted lo sabe, que muchas veces no tiene para comer, ¿no? Entonces, o paga su internet, o se presenta a la escuela, o es escritor, o come, ¿no? O sea, duele mucho, pero no sé qué les recomendaría para esto. Sí, bueno, en una sociedad tan competitiva como la que hoy vivimos, sí no es fácil, efectivamente, dedicarse a cuestiones artísticas, pero sí es perfectamente posible. Es perfectamente posible, porque ahora se tiene una ventaja, ahora sí, dentro de las desventajas que son manipuladoras como las redes sociales pues también existe la posibilidad de darse a conocer, de dar a conocer nuestros puntos de vista, incluso también de hacerse de recursos en la medida en la que vayamos generando más vistas o conocimiento de nuestra posición. Pero yo siempre diré, aunque tengas que trabajar, ¿por qué vas a dejar de expresar tu punto de vista? Yo, como decía la maestra, trabajo en la Cámara de Diputados, pero hago cultura. El próximo sábado a las 8 de la noche vamos a presentar en mi página de Facebook un programa de música en honor a un gran cantante yucateco, cantautor que se llama Cuti Cárdenas. Entonces, es un ejemplo de que no estás restringido para poder dar tu punto de vista o tu idea de la cultura, gracias hoy a las redes sociales que te permiten, de alguna manera, utilizadas adecuadamente, dar puntos de vista de tu formación, y por lo tanto puedes escribir y dar a conocer tus puntos de vista, como el video que hicieron con la maestra, las compañeritas, y ustedes pues pueden también dar su punto de vista. O sea, lo que quiero decir es que nadie se restrinja a desarrollar sus cualidades culturales. Lean mucho, estudien mucho, lean obras tan importantes como El Quijote de la Mancha, lean obras tan importantes como las de Ignacio Manuel Altamirano, las de Vicente Rivapalacio, obras tan importantes como los cuentos de Oscar Wilde. Les recomiendo que lean El Ruiseñor y la Rosa, por ejemplo, o El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Están en internet, o sea, ya no necesitas pagar por el libro. O sea, los cuentos de Chekhov, también los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, La Cenicienta. La Cenicienta es una alegoría a que la gente humilde tiene la capacidad de poder estar en las altas esferas de la sociedad, que no es cierto que esté limitada nada más a trabajar, sino que puede y tiene más cualidades que los que tienen la nobleza o el dinero o la sangre. Entonces, esa es la metáfora de la Cenicienta, y Cenicienta se llama porque tenía ceniza en la cara, y estaba cenicienta, llena de ceniza. Entonces, esas obras son muy importantes porque retratan que en el pueblo hay grandes personajes, y por lo tanto entre ustedes hay personajes grandes. El hecho de que lleguen a este nivel del nivel bachillerato, pues los hace ya grandes. Y yo lo que les llamo es a que, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque de cada 100 mexicanos que entran a la primaria, solamente terminan 6 la licenciatura, 6 o 7. Entonces, ustedes están en un nivel en el que les invito a que no desistan y a que sigan estudiando, a que se sigan preparando, porque pues yo también soy hijo de familia humilde y pude estudiar un doctorado gracias a mi esfuerzo y a la organización en la que yo milito desde hace ya más de 30 años, y gracias a eso pude estudiar en Estados Unidos, pero no me quedé allá.
ni estoy trabajando para mi persona, para mí, para en lo individual, sino para servirles a los demás, y prueba de ello es esta conferencia, que la damos sin ningún costo y con mucho gusto para ustedes. Pues eso sería, maestra. Pues muchísimas gracias, doctor. Sé que tiene muchísimo tiempo y espero que coincidamos algún día. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias, maestra. Entonces, estamos para servirles. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bye, Gracias. muchachos. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos, doctor. Hasta luego, compañera. Gracias.